Hola cinéfilos y bienvenidos una vez más a su canal de Cine Parchados. El día de hoy quiero compartir con todos ustedes algunos de los estrenos de las películas que llegan a cines este 2024. En esta lista podrás encontrar variedad de géneros para que te programes y aproveches para tomar nota de las que llamen tu atención. Ahora sí, sin más, comencemos. Beekeeper, Sentencia de Muerte. 12 de enero, película de suspenso y acción dirigida por David Ayer, protagonizada por Jason Statham, quien en esta oportunidad interpretará a un aparente apicultor. Sin embargo, movido por la venganza, deberá volver y aplicar justicia, revelándose que es un exagente de una organización clandestina conocida como Beekeeper. Madame Web, 14 de febrero. Película de superhéroes basada en Marvel Comics, dirigida por S.J. Clarkson, protagonizada por Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabella Merced y Celeste O'Connor. La película narrará la historia de origen del personaje Cassandra Webb y cómo deberá ayudar y proteger a 3 jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso. Kung Fu Panda 4, 8 de marzo. Película de comedia y animación dirigida por Mike Mitchell, con la participación de Jack Black, Awkwafina, Viola Davis, y en esta oportunidad la película nos narra que Pu, quien se convertirá en el maestro espiritual del Valle de la Paz, busca a su sucesor como el nuevo guerrero dragón, mientras lucha contra una nueva enemiga llamada la Camaleona. Godzilla con el nuevo imperio, 12 de abril. La nueva película del Monsterverse dirigida por Anne Wingard, protagonizada por Dan Stevens, Rebecca Hall, Kaylee Holtel. En esta nueva entrega, Godzilla y Kong enfrentan una colosal amenaza que pone en peligro tanto su propia existencia como la de la humanidad, mientras explora y se profundiza más sobre Skull Island y la Tierra Hueca. El planeta de los simios, Nuevo Reino, 24 de mayo. Película de ciencia ficción y aventura dirigida por Wes Ball, protagonizada por Owen Teague, Freya Allan y Peter Macon. Esta nueva entrega se sitúa varias generaciones tras el reinado de César, en donde los simios son una especie dominante, mientras que los humanos son una especie marginada viviendo en las sombras. Furiosa, 23 de mayo. La nueva película de aventura y acción post-apocalíptica dirigida por George Miller, secuela de Mad Max Furia en la Carretera del 2015, cuenta con las interpretaciones de Anya Taylor-Joy y Chris Hemsworth. En esta oportunidad, Furiosa se centra en la versión más joven del personaje interpretada por Charlize Theron en Fury Road, funcionando así como una spin-off y una precuela. Ballerina, 7 de julio. Esta entrega es un spin-off de la saga de John Wick, siendo dirigida por Lynn Wiseman y protagonizada por Ana de Armas, además de Angelica Hudson, Norman Reedus e Ian McShane, y la participación de Keanu Reeves. La historia narra cómo una joven entrenada desde pequeña como asesina buscará venganza en contra de aquellos que asesinaron a su familia. Intensamente 2, 21 de junio. Película de animación dirigida por Kelsey Mann, con la interpretación de Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hall, Lisa Lapira y Maya Hawke. En esta oportunidad, la película se centra en narrar la etapa de adolescencia que vive Riley, mientras sus emociones conocen a una nueva emoción, ansiedad, quien al parecer no está sola. Deadpool 3, 26 de julio. Película de superhéroes dirigida por Sean Levy, protagonizada por Ryan Reynolds, Hugh Jackman y Morena Baccarin. Hasta el momento se conoce que esta tercera entrega se integrará al USM, manteniendo así su clasificación R y la presencia del personaje Wolverine. Alien Romulus, 14 de agosto. Película de terror y ciencia ficción dirigida por Fede Álvarez, con las interpretaciones de Kyle Spacey, Isabella Merced y David Johnson. En esta nueva entrega, un grupo de jóvenes deberá hacer frente a la forma más aterradora del universo. Kraven, el cazador, 30 de agosto. Película de superhéroes inspirada en Marvel Comics dirigida por D.C. Chandor, con las interpretaciones de Aaron Taylor Johnson, Russell Crowe, Fred Hitchinger. La historia se centra en contar el origen de Sergei Kravinov como Kraven el cazador. Beetlejuice 2, 6 de septiembre. Película de comedia y fantasía dirigida por Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Jenna Ortega, Winona Ryder y Willem Dafoe. La historia de esta secuela girará en torno a la hija de Lydia Deetz, interpretada por la actriz Jenna Ortega. Joker 2, Locura para dos, 4 de octubre. Película basada en el personaje de DC Comics, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga. Esta secuela se centrará en una película musical. Venom 3, 8 de noviembre.
Película de superhéroes basada en Marvel Comics. Secuela dirigida por Kelly Marcels, con interpretaciones de Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor y Juno Temple. Hasta el momento no se conoce una sinopsis oficial. Gladiador 2, 22 de noviembre. Película de acción y aventura dirigida por Ridley Scott. Cuenta con las interpretaciones de Paul Mescal, Denzel Washington, Joseph King, Pedro Pascal. Hasta el momento se conoce que la secuela cuenta con el personaje adulto de Lucius. Y llegamos a Nosferatu, 25 de diciembre. Película de terror gótico dirigida por Robert Eggers, protagonizada por Bill Skarsgård, Lily Rose Depp, Nicholas Hoult. Esta nueva película es una reinvención de la icónica película muda de F.W. Murnau de 1922. Bueno, cinéfilos, ahora me encantaría que me dejaras saber en los comentarios cuáles son aquellas películas que más te gustaría ver este 2024. Aprovecho también para recordarte que tu apoyo es muy importante, así que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Además de darle me gusta y compartir. Gracias por llegar hasta el final de este video. Así que nos vemos hasta la próxima. Chao.